Bueno, como les contábamos, vamos a hablar a partir de ahora de la situación carcelaria en nuestro país, cuán desbordado o a cuánta capacidad tiene el sistema el día de hoy, y para eso vamos a conversar ahora aquí con el investigador del Centro de Estudios Públicos, Mauricio Salgado, autor precisamente de un estudio súper interesante que se llama Un sistema desbordado, radiografía al sistema penitenciario. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando se dice que el sistema está desbordado, que hay sobrepoblación, que hay hacinamiento, no son lo mismo. Primero partamos diciendo eso. ¿Cuál es el estado penitenciario del país? A grandes rasgos, y ahí lo vamos desglosando. Bueno, el sistema penitenciario chileno está muy estresado, la verdad. En los últimos años pasamos el año 2022 de una población aproximada de 44.000 reos a, en la actualidad, 59.000. Es decir, en pocos años, en 2 años, 3 años, se incrementó en 15.000 personas la población penal. Y esto estresó muchísimo el sistema, ¿no? En la actualidad, la capacidad de uso es de un 135%. Este es un promedio. Hay penales que tienen un sobreuso de un 200, 300 y hasta un 400%, ¿no? ¿Cuáles son esos penales? Están principalmente en la región de Atacama. Atacama en sí, el sistema penitenciario de la región de Atacama está en sobre el 200% su capacidad. Penales como Tocopilla, por ejemplo, están muy estresados. Y también la región del Maule está cercano al 200% también su capacidad, digamos, de uso. ¿Por qué creció tanto el número de personas privadas de libertad? La verdad es una combinación de 3 factores, a lo menos, ¿no? Es lo que vemos nosotros al analizar las cifras. En primer lugar, se fue dando un endurecimiento de las penas, lo que se tradujo en un mayor uso de la prisión preventiva. Se mantienen por más tiempo en la cárcel. Y en segundo lugar, una extensión de la condena esperada, ¿no? Es decir, los reclusos están más tiempo hoy en día en la cárcel respecto a lo que sucedía, por ejemplo, en el promedio entre el año 2016 y 2019. Se incrementa en alrededor de un 15%, ¿no? Antes era alrededor de 122 meses en promedio, un reo estaba, hoy es 141 meses. Más de 10 años. 10 años era el promedio inicial, después está como en 12. Exactamente, sí. Ahora, cuando uno habla de población penal, no todos están en la misma situación, porque hay reos condenados, pero también hay personas que están con medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cuál es la relación, la correlación que hay ahí entre unos y otros? En la actualidad es alrededor de un 37-40% la población penal que está en calidad de imputado, ¿no? Es decir, está en prisión preventiva. Eso es altísimo. Es alto, la verdad, sí, y esta cifra ha venido creciendo lentamente. Nosotros recordemos que a comienzo del año de la década del 2000, Chile cambió su sistema penal, ¿no? Antes era mucho más de carácter como medieval, es decir, una persona era procesada y entraba a la cárcel en tal calidad, ¿no? La reforma penal lo que hizo fue tratar de establecer garantías mínimas, por ejemplo, evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que una persona solo por el hecho de estar procesada no necesariamente estuviera en prisión. Y logramos reducir las cifras, ¿no? Estábamos en torno al 30, 25% incluso, pero desde mediados de la década del 2010, 2015, esta cifra ha comenzado a subir nuevamente. Es decir, el sistema penal actual, con reforma, se está pareciendo, al menos en la cantidad de personas que están en prisión preventiva, al sistema antiguo. Bueno, y está también la sensación de que salen al otro día de las cárceles una vez que una persona delinque, llega y no alcanza a estar una semana y está fuera. ¿Cómo sería si estuvieran adentro? ¿Es una sensación o es así? La verdad es que el sistema de justicia en general ha tendido a utilizar más la prisión preventiva. Por lo tanto, uno, mirando las cifras globales, uno tendería a pensar que es una impresión más bien, no respaldada tanto por los datos. Sin embargo, ahí vienen otros 2 elementos que también contribuyen al aumento de la población penal. Por un lado,
el endurecimiento del delito, ¿no? Este es un hecho, ¿verdad? Las tasas de homicidio el 2018 eran 4,5% por cada 100.000 habitantes, hoy estamos en 6,3%. La cantidad de uso, el porcentaje de armas de fuego como mecanismo de muerte también ha aumentado. La cantidad de homicidios sin imputado conocido, ¿verdad? Sin autor conocido, también ha ido aumentando. Todo esto muestra un recrudecimiento de las pautas de conducta criminal, que se refleja también, por supuesto, en el ingreso, ¿verdad?, por personas en mayor proporción por homicidios y por quebrantamiento de la ley de drogas, ¿no? Es decir, ligadas al narcotráfico. Mauricio, antes que sigamos pasando al tipo de cuál es el perfil de los reos que están ingresando, el tema de la prisión preventiva, porque ha sido un tema de debate. En comparación con otros países, ¿estamos usando más la prisión preventiva? La prisión preventiva se incrementó desde que el fiscal nacional pidió un nuevo criterio a los fiscales que se aplicara, que cuando un extranjero cometía un delito cualquiera fuera, quedara en prisión preventiva si es que este extranjero estaba ilegal. La verdad, el criterio Valencia no alcanzaría a explicar el aumento tan sistemático, tan fuerte de la porcentaje de población en prisión preventiva, digamos, ¿no? La población penal extranjera está alrededor de un 16% en la actualidad. Un porcentaje que es sobre la población extranjera a nivel país, ¿no? Que es alrededor de un 8%, es decir, prácticamente el doble. La población penal extranjera está muy sobre representada en nuestro sistema. Pero a nivel global es un 37-38%, ¿no? Es decir, hay muchas más personas en prisión preventiva que también son en su gran mayoría chilenos, ¿no? Entonces yo diría que el criterio Valencia no alcanza a explicar este crecimiento tan importante de las personas imputadas en prisión. Pero sin duda es un tema preocupante. A nivel internacional, si uno compara con los países de la OCDE, la verdad nosotros debemos estar en el lugar 3 o 4 con mayor uso de prisión preventiva a nivel OCDE, digamos, ¿no? ¿Y en la región? En la región, la verdad, en América Latina el uso de la prisión preventiva es muy extendido, ¿no? América Latina se caracteriza por sistemas penitenciarios sobrepoblados, ¿no? Y con un uso extensivo de la prisión preventiva. Entonces yo diría que a nivel como de regional, nuestras cifras no son muy distintas de lo que se observa en otros países. Tú decías que ha habido un aumento de la población extranjera dentro de la población penal. Y eso ha sido, si uno ve el gráfico, es un salto bastante, es una curva que prácticamente es vertical. ¿Qué tipo de delitos se están haciendo llevar a extranjeros a la cárcel y en cuánto ha aumentado en el último tiempo? Si uno mira como una visión larga, ¿no? El año 2013 eran alrededor de 1.600 reclusos extranjeros. En la actualidad son cerca de 8.000, ¿no? O sea, ha habido un crecimiento de 5 veces, alrededor de 5 veces en los últimos 10 años. ¿Qué tipo de crímenes son los que los llevan a cumplir condena? En general, mucho delito de narcotráfico, ¿verdad? O más bien quebrantamiento de la ley 20.000, ¿verdad? Okay. La ley de drogas. Y ahí entra muchísimo también, no solamente la internación de droga, el microtráfico, sino que también, obviamente, la participación en bandas criminales bien importantes, ¿no? Como el país ya lo sabe, ¿verdad? El Tren de Aragua, etcétera. Ahora, dentro de la población penal también hay una identificación de cuántos de esos reos pertenecen a grupos y a bandas de crimen organizado, que también es un número alto. A nivel nacional, Gendarmería estima que es alrededor de 4.500, puede que ahí me engañe la cifra, 5.000 personas en prisión, chilenos y extranjeros, vinculados a bandas criminales, lo cual es un número alto, la verdad, ¿no? Corresponde a un 7-8% de la población penal. Esto unido además que no existe la segregación, por lo tanto están crímenes comunes con crimen organizado y eventualmente también con prisión preventiva, ¿o no? Hay una mezcla exactamente de todos estos elementos, sí, efectivamente, ¿no? Uno diría,
la población penal ha experimentado un crecimiento exponencial por un mayor uso de la prisión preventiva, ¿verdad?, por parte de tribunales, un endurecimiento de las penas que se traduce en una condena esperada más larga. También por un endurecimiento de los delitos por los cuales son acusados. En los últimos 5 años, el porcentaje de población penal acusada por homicidio ha aumentado un 85%, digamos, o sea, una cifra muy, muy alta. Lo mismo por el quebrantamiento de la ley 20.000, ¿no?, es decir, ligados a la ley de drogas. Y por otro lado también tenemos este crecimiento de la población penal extranjera, ¿no?, vinculado en general también a la ley de drogas y en una menor proporción, pero son los crímenes sin duda de mayor connotación social, ¿verdad?, vinculados a narcotráfico y a homicidios, digamos, al crimen organizado. Ahora, sin considerar que no somos particularmente exitosos en la persecución del delito, por lo tanto, no es por un excelente trabajo de fiscalía y de policías que hay más personas en la cárcel. La verdad es que el perfil criminológico no solo se ha endurecido, sino que se ha hecho más complejo de investigar, ¿no? Es decir, claro, el mayor uso de armas de fuego, por ejemplo, en los homicidios, o el hecho de que haya una mayor cantidad de imputados desconocidos de homicidios, te indica a ti que en general el patrón criminal es de mucha mayor planificación de lo que era hace 10 años, ¿no? Los homicidios en general, lo sabemos, estaban vinculados mucho a personas que se conocían, riñas, disputas familiares o entre amigos. En la actualidad, el que haya un mayor porcentaje de imputados desconocidos indica que hay mayor planificación en la ejecución de los homicidios. Ahora, por lo tanto, uno es el sistema como tal, las condiciones además en las que están estos reos, porque además basta que entren a la cárcel para que empiecen a destruirla, que eso es una mecánica tremenda. El sistema carcelario, el trabajo de gendarmería, ¿cómo viene a ser calificado en estas condiciones? Esa es la segunda dimensión del problema, ¿no? Tenemos un estrés físico del sistema que no es capaz de absorber de manera eficiente la mayor demanda de población penal, pero por otro lado, ¿verdad?, toda esta complejización, todo este aumento de la población penal, lo que trae también aparejado es un desborde de las capacidades organizacionales de gendarmería, ¿no? Los procedimientos, normativas, las capacidades tecnológicas y también las capacidades humanas en muchos casos, ¿verdad?, no estaban preparadas para el nuevo perfil criminológico de la población penal, digamos, ¿no? Entonces, esa es la segunda dimensión, yo creo, de este desborde del sistema penitenciario. Ahora, es bien preocupante porque en América Latina, digamos, los carteles y los grupos de crimen organizado se organizan en las cárceles. O sea, la cárcel ya no es un lugar donde se quiere salir, sino que donde probablemente incluso se refugian. Exacto. Y siguen llevando adelante un negocio muy lucrativo, que la cárcel es más lucrativo. Exactamente. Las bandas criminales en América Latina en general se han asentado, ¿verdad?, y operan desde la cárcel. Como tú bien dices, ¿no?, el control criminal de la cárcel es extremadamente lucrativo, ¿no? Hay un informe de Gendarmería del año 2021 que indica que el gramo de droga en las cárceles puede llegar a costar 7 o 8 veces más lo que cuesta afuera de la cárcel, ¿no? Entonces, uno comprenderá de inmediato la cantidad no solo de dinero que circula dentro de las cárceles, ¿verdad?, sino que además la demanda, lo inelástico que es la demanda, para ponerlo en términos económicos. Es decir, los reclusos, estadísticas muestran que alrededor de un 80% tiene consumo problemático de drogas, ¿no? Por lo tanto, lo que tienes en la cárcel es un mercado cautivo, básicamente, que está dispuesto a pagar sumas bien altas por el gramo de drogas, digamos, 7 o 8 veces más de lo que cuesta afuera. Entonces, ¿y en ese escenario Gendarmería qué hace? Ese es un tema bien preocupante también, ¿no? El año pasado, 53 funcionarios de Gendarmería fueron desvinculados por problemas de corrupción. Dada la cantidad de dinero que está circulando dentro de las cárceles, ¿verdad?, esta mayor organización que hay para controlar
actividades delictivas fuera de ella, ¿verdad? Lideradas desde la cárcel, que funciona como esta especie de refugio, pero además tener un monopolio del comercio ilegal en su interior, que también incluye extorsión, por cierto, ¿no? Tenemos casos bien graves de eso. Hace que la corrupción se expanda, evidentemente. Hay muchos recursos involucrados, ¿verdad? Hay un endurecimiento del perfil criminológico, ¿verdad? Las amenazas ya no son tan amenazas, sino que pasan a ser realidades, ¿verdad? En el interior de la cárcel. Entonces, lamentablemente, si las instituciones no están preparadas, la corrupción se expande y ese es el peligro. Y también pueden ser víctimas de extorsión también. Exactamente. Porque hay funcionarios, digamos, que hacen un trabajo con una vocación tremenda y que son probos, pero que también se ven sujetos a ese tipo de amenazas también. Lo que ha sucedido también precisamente, ¿no? Porque tenemos una población, porque tenemos a funcionarios de gendarmería bajo situación de mucho mayor estrés, es el aumento de las licencias médicas también, que trae aparejado el que haya menos funcionarios, ¿verdad?, en el interior de la cárcel para vigilar, digamos, y controlar a la población penal. Es decir, gendarmería, evidentemente hay casos minoritarios de corrupción todavía, ¿verdad?, que es un tema que nos preocupa, pero que puede ser abordado, pero además están sometidos a mucho estrés ellos mismos, ¿no? Por situaciones como la que indica, sin duda, pero también por el estrés laboral, de vigilar a una población que es mucho más compleja hoy en día. Mauricio, ¿cómo ves el anuncio que hace el presidente el día de ayer de anuncia la construcción de una cárcel de alta seguridad que en el mejor de los escenarios pudiera estar lista en 2 años más? Uno, que se hace por mientras, y dos, es un modelo de lo que hemos conocido que satisface las necesidades de una cárcel de alta seguridad para capos de bandas de crimen organizado. El recinto penal especial, ¿verdad?, de alta seguridad, el REPAS de Santiago, que está aquí muy cerca, ¿verdad?, es el recinto penal más vigilado del país y, sin embargo, el mes pasado hubo 15 eventos violentos organizados por integrantes de bandas, ¿verdad?, como el Tren de Aragua, los Gallegos, su brazo operativo. Y te voy a preguntar también, ¿a qué llamamos hoy día cárcel de alta seguridad? ¿Están segregados están aislados los reos? ¿Se ven unos a otros? ¿Tienen convivencia? ¿Cómo son las visitas? El que en pocas semanas hayan habido 15 eventos violentos, ¿verdad?, o intentos de motín, en algunos casos, te indica que los procedimientos no estaban funcionando en el penal de mayor seguridad del país, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, es una señal de alerta, sin duda, que indica que el penal más vigilado del país no estaba dando el ancho, simplemente. Y por lo tanto, el anuncio del presidente de la República, que ya estaba en estudio, ¿verdad? El ministro de Justicia, Luis Cordero, lo había anunciado. Se hace necesario un penal de alta seguridad, ¿no?, que cumpla con los estándares no solo de seguridad, sino que también de tratamiento de los reos. Evidentemente, hay todo un sistema humanitario, ¿verdad?, las reglas Nelson Mandela, por ejemplo, de tratamiento de los reclusos, que son reglas de Naciones Unidas. ¿Y esa las cumple, por ejemplo, el modelo italiano del que tanto se habla? Y con esto termino porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, sí. La verdad, hay una opinión desfavorable incluso de la Corte Suprema respecto de este penal, ¿no?, de este modelo del 41 bis de Italia, ¿verdad?, donde este modelo acoge a cerca del 1,5% de la población penal italiana, digamos, no es específicamente para líderes de la mafia, por ejemplo, pero tiene esos problemas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio, evidentemente, claro, entre la seguridad al interior de los penales, pero también, por cierto, la seguridad afuera de ella, ¿verdad?, en el país completo, con condiciones evidentemente humanitarias que todo sistema carcelario debe cumplir. Ahora, y ahora sí que me dan permiso para la última. ¿Necesariamente trae una externalidad negativa la construcción de una cárcel en una comuna determinada? Porque aparentemente
digamos, el lugar donde estamos, el límite de Pedro Aguirre Cerda con Santiago, donde están todos los penales, donde está el Centro de Justicia, pudiera ser uno de los lugares estudiados para la construcción de esta cárcel de alta seguridad. ¿Añadiría una externalidad negativa más alta, o con lo que ya existe acá no sería tanto lo que se suma? La verdad, ubicarlo cerca de el centro de justicia, cerca de un penal que ya existe, facilita muchísimo las cosas, ¿no? Las comunidades en general no quieren, evidentemente, penales en sus barrios, ¿no? Es una discusión que se debe resolver a nivel político, pero desde el punto de vista de la logística, hace todo sentido tener un penal cerca del centro de justicia, cerca donde ya hay funcionarios de gendarmería, digamos, etcétera, etcétera, con un régimen especial, evidentemente. Muy bien, Mauricio Salgado, investigador del CEP, Centro de Estudios Públicos, y autor de este trabajo, Un sistema desbordado, radiografía del sistema penitenciario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hablando con datos concretos de la realidad que estamos enfrentando. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a esta hora nosotros hacemos una pausa en Hoy es Noticia. 15 grados es la temperatura, y al regreso vamos a seguir conversando de este tema con más especialistas, así que no se vaya, siga junto a nosotros.